Italparts, Corporación BG, Dulces Coquitos, HLC Proyectos. Hola, bienvenidos a Maestranza segunda temporada con nuevo contenido de análisis político mundial, de análisis histórico y también con un nuevo producto que se llama Venezuela Resiliente. Un producto que iremos introduciendo progresivamente en esta segunda temporada, en el que muchos venezolanos que están trabajando por y para el país van a presentar sus propuestas, su trabajo, su desarrollo como ciudadanos de este país, dentro y fuera de Venezuela, para ayudar a este crecimiento y a este resurgimiento que necesita el país en este momento. En la música está el señor Juan Carlos Méndez, encargado de la creación de los fondos musicales de la segunda temporada de Maestranza, a quien debo agradecerle enormemente por aportar su talento en esta segunda temporada de nuestro podcast. Hay aliados comerciales que han apoyado el crecimiento e impulsan el contenido que tenemos en Maestranza. Tenemos acá a Italparts, tenemos a Corpo BG, Dulces Coquitos y también está HLC Project Management. Así que todo esto se hace con el mayor de los cariños para ustedes, porque hay necesidad de conocer un poco más a profundidad. A nosotros nos gusta estar informados y saber, sobre todo, tener fundamentos a la hora de conversaciones de sobremesa, estar al día en lo que ocurre en el mundo, no solo en Venezuela, sino también en todo el movimiento político que está ocurriendo en el mundo. Y además, pues bueno, tener algo de conocimiento cultural que impulse pues el desarrollo de nuestra nacionalidad. Esa es la base de lo que es Maestranza, el podcast en su segunda temporada. Estamos muy emocionados como grupo, con nuestros aliados también estamos creando muchas cosas. Hay personas cercanas y referidos también que están grabando, que estamos creando para ustedes estos aportes que tanto necesita Venezuela para poder crecer y sobre todo para poder demostrarle al mundo que de verdad somos capaces de resurgir y de ser resilientes todas las veces que sea necesario. Acá está el profesor Jorge Aray, quien les va a llevar toda esta información y contenidos que iremos desarrollando y llevándoles semanalmente para que ustedes puedan disfrutar de esta segunda temporada que en verdad nos tiene muy entusiasmados y con muchísimas ganas que escuchen cada uno de los capítulos que van a ir saliendo. Para que estén al día en toda la información, les invito a que me sigan en @maestranza.ja. Allí estoy creándoles una línea diaria de información, de efemérides, de eventos históricos importantes y también alguna presentación de lo que está ocurriendo en la política mundial. Además, irán saliendo progresivamente parte de los episodios de Maestranza para que sepan de qué va a tratar y que bueno, siempre estemos al día. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y también estamos en YouTube. Para escuchar, estamos en Spotify si solamente quieren el audio y de igual manera pueden suscribirse en todas las redes sociales siempre buscando maestranza.ja. En YouTube se les hace más fácil buscando Maestranza Podcast y ahí les va a salir el canal de YouTube. Recuerden suscribirse, que eso es importante para el desarrollo de toda esta comunidad que siempre ha querido discutir, conversar y estar nutriéndonos constantemente. Ahora entremos en materia directamente de lo que es esta segunda temporada, que he decidido que el primer capítulo entendamos un poco y conversemos un poco sobre el pensamiento político del venezolano. Si nosotros vamos a la calle, comenzamos a consultarle a personas, a ciudadanos de Venezuela, aunque hayan migrado a otros países cercanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, siempre surge una pregunta con respecto al futuro de Venezuela.
¿Quién puede arreglar esto? De hecho, hay una discusión constante en redes sociales que es la de si Venezuela se arregló. Y bueno, para responderla de una vez en este primer episodio, Venezuela no está arreglada, está muy diferente. Yo la calificaría como diferente en comparación a los años críticos más recientes del 2016, 2017. En esta época del 2022 está diferente. Hay comida en los anaqueles, hay productos, hay mucha variedad, tanto nacional como internacional. Lo complicado está en conseguir el dinero necesario para cubrir todas las áreas y necesidades que tiene un venezolano o como cualquier ciudadano del mundo. Pero cuando hacemos esta revisión, nosotros nos consultamos constantemente quién es el que puede resolver estos problemas. Y ahí está el verdadero elemento que quisiera conversar con ustedes en este primer capítulo. Porque siempre tiene que haber un quién, no un qué, no un cómo, sino que siempre buscamos un Mesías, una persona que llegue y ponga orden y resuelva. Yo tengo una teoría, y es la que voy a plantear en esta ocasión. Yo creo que el principal problema que tenemos los venezolanos es que el sistema educativo del colegio, el escolar, la educación formal, es decir, colegio, universidad, está muy enfocada en enseñar la política, la historia, las materias de sociales que a veces dejamos a un lado y creemos que, bueno, no son las importantes porque quizás no es el centro de mi carrera universitaria o no está en el área de interés principal como estudiante de colegio porque, bueno, me preocupo más por materias como matemática, las más científicas, pues química, física, biología, y dejamos a un lado sociales. Pero el hecho de cómo nosotros hemos estructurado la enseñanza de la política y de la historia de Venezuela y del mundo ha generado una influencia clave y directa en nuestra forma de pensar. Si nos ponemos a revisar cómo nos han enseñado la historia de Venezuela, y no lo estoy diciendo a modo de crítica destructiva, lo estoy diciendo como un punto de quiebre y de análisis del por qué nosotros pensamos en ese quién, en ese Mesías, la historia de Venezuela siempre la hemos dividido de una forma muy presidencialista, muy caudillista, muy incluso hasta en formas muy autoritarias, pudiéramos decirlo. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo para que nos podamos entender rápidamente. No me gusta explicar las cosas con ejemplos, pero aquí aplica claramente. Cuando vemos la historia de Venezuela en el colegio, lo primero que analizamos es la población de América, la población, o sea, los movimientos del mundo. Y allí tratamos de ver quiénes son los principales líderes. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, las civilizaciones que dominan y comienzan a surgir reyes, comienzan a surgir caciques, comienzan a surgir emperadores, pónganle el nombre que ustedes quieran. Y empezamos a analizar los aportes, los desarrollos, la tecnología, basándonos en esa persona. Luego viene la conquista y colonización y empezamos a darles nombre directamente desde Cristóbal Colón, Hernán Cortés, ponga el nombre que usted quiera, pero estudiamos la colonización y conquista del territorio americano basándonos en hombres, Pizarro, cualquiera de estos conquistadores españoles que vinieron a América en nombre de la corona, en nombre de la religión católica, de la fe católica, y pues bueno, vamos viendo cómo ellos instauraron el sistema y cómo ellos fundaron ciudades. Pasando esta época colonial, que muchas veces la vemos a muy vuelo de pájaro, pero eso también tiene una fuerte incidencia en el siguiente proceso, que es el de la independencia. Aquí es donde empieza lo más rudo del diseño y de la forma de hacernos entender cómo funciona la política. Porque inmediatamente pasamos a movimientos preindependentistas, empezamos a hablar de Francisco de Miranda, por lo menos en el caso de Venezuela, hablamos de Francisco de Miranda, hablamos de Wally España, y aquí ya empiezan nombres, empiezan a tener protagonismo nombres que aportaron una idea, aportaron un ideal y desarrollaron su crecimiento como hombres de la política y del poder con su figura, hasta que llega Simón Bolívar. Cuando hablamos de Simón Bolívar, pues bueno, le dedicamos un año completo hablar de la independencia de Venezuela basada en el pensamiento bolivariano.
a leer sus documentos, a ver cómo fue su auge, desarrollo y caída como líder no solo venezolano, sino a nivel de Sudamérica, en la fundación de incluso hasta de países como Bolivia, que es un invento del propio Simón Bolívar, pero vemos cómo la figura del hombre tiene un poder absoluto. Se acaba la vida de Bolívar en 1830 y para Venezuela comienza una sucesión de nombres constantes, o sea, se desarrolla a profundidad el caudillismo y vemos nombres como José Antonio Páez, Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco, es decir, comenzamos a ver la historia de Venezuela no como sociedad, no como cultura, no como nación, sino que la vemos como un hombre que dirigía algo. O sea, no hay no hay una explicación, no está el vínculo entre lo que es el poder político y el desarrollo de una nación. ¿Qué es la nación? La gente que tiene cosas en común, cultura, historia, en algunos casos religión, eh, tienen un folclore desarrollado que los une, que los identifica, que es lo que le da ese desarrollo a las personas que viven en el mismo espacio. Entonces perdemos un poco ese vínculo y los muchachos en los colegios y en las universidades no entienden que el desarrollo de un hombre como presidente del país tiene un reflejo en la población. Entonces empezamos a analizar golpes de Estado, movimientos políticos, aspectos positivos, hacemos cuadros comparativos. Esto es una pasión por parte de muchos profesores de historia, hacer cuadros comparativos entre aportes y errores del presidente de turno y comenzamos a ver una sucesión de golpes de Estado. ¿Y dónde está la gente? Cuando entendemos que lo que ocurrió en el país tenía consecuencias en la población, que había desarrollo, que había una gente, había una persona, había un ciudadano que se estaba creando con su pensamiento y que lo estamos dejando de lado por solo enfocarnos en una sola figura. Después de este proceso histórico del siglo XIX, caemos en el siglo XX y comenzamos a hablar de dictadura. Hablamos de Cipriano Castro, hablamos de Juan Vicente Gómez, una figura que genera pasión a favor o en contra, pero que genera pasión es Marcos Pérez Jiménez. Entonces empezamos a creer que el desarrollo del país se basa en un hombre que tiene virtudes, que tiene errores, pero que es ese hombre que toma las riendas del país literalmente como si estuviera montado en un caballo y decide llevar el país hacia un punto. Después de Pérez Jiménez vienen los 40 años de democracia. Y a pesar de que hablamos de un sistema político muy diferente y que Venezuela fue un ejemplo en la región e incluso en el mundo por la forma en la que aplicó la democracia, seguimos estudiándolo basándonos en hombres. Entonces, después de Pérez Jiménez, hablamos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, hablamos de Rafael Caldera, Jovito Villalba, hablamos de, otra vez, hombres tomando decisiones en un país y dejamos de lado a la población. Sí, es verdad, tenemos materias como GHC, que son, para los que no están en el país, GHC es una materia de sociales que vinculó todas las áreas de geografía, historia y ciudadanía. Los mezcló en un solo grupo y creó esta nueva materia. Pero en estas materias de GHC sí se ve algo de cultura, se ve algo de ciudadanía, pero está muy separado. O sea, tratamos de verlo todo como un desarrollo de una persona dirigiendo a un grupo a otro grupo de personas como si esto fuese una hacienda y descuidamos el verdadero punto de entender la materia de sociales como la comprensión de nosotros mismos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para mí? Que siempre vamos a estar buscando a alguien que ponga, entre comillas, mano dura, que ponga disciplina, que ponga orden, alguien que tenga las características mesiánicas, prototipo, que quiere el venezolano. Y aquí les voy a dejar una tarea, porque en esta nueva temporada hay que cambiar y si hay que ponernos en algo tradicionalista, pues lo haremos. Entonces decimos que vamos a hacer una tarea y la tarea es, bueno, preguntarle a cercanos qué opinan que necesita Venezuela para desarrollarse. Y muchos van a decir esto, necesitan alguien que ponga orden. Y ese alguien que ponga orden lo buscamos
en la historia y vemos personas como Marcos Pérez Jiménez y muchos van a resaltar esa figura. Actualmente en el mundo hay líderes medio autoritarios que, bueno, tienen se montaron en el poder por una vía democrática, pero que tienen un manejo político muy centrados en un solo, en su figura, como por ejemplo Nayib Bukele, es un personaje que también genera mucha pasión. O sea, no he encontrado personas que me hablen como que me da igual. No, hay gente que dice que es un excelente presidente que de verdad se ha preocupado por su país. Y he encontrado personas que me dicen que es un dictadorzuelo agresivo, violento y hasta a ciertos puntos vulgar. Que bueno, que sí, ha logrado controlar el tema del crimen, de las mafias, las maras, que son estas grandes bandas delictivas de crimen organizado que, bueno, han controlado gran parte de Centroamérica y que en el país centroamericano pues han decidido eh, controlarlos de una forma igual, con violencia, ¿no? Y bueno, obviamente esas mejoras han hecho que la sensación dentro del país sea de un poco más de calma, de mejoría, pero ¿a qué costo? Entonces aquí me apalanco para decir que la enseñanza del área de sociales en muchos países de Latinoamérica está muy atrasada y esto genera una dependencia grotesca, vulgar y gigantesca en la figura de una persona. Cada vez que hay elecciones en el mundo, sobre todo en la región de cercana a Venezuela, los venezolanos estamos como en un pánico, entramos como en pánico, ¿no? Y empezamos a ver, este es comunistoide, socialista, es de izquierda, este es el de la derecha, entonces este es el bueno, no, este país porque este sí tiene ideas buenas, el otro no. Y no vemos y no analizamos realmente cuál es el plan país. Y nos pasa aquí mismo en Venezuela. Estamos próximos a tener una, un movimiento electoral importante con unas elecciones presidenciales en el mediano plazo y no nos estamos basando en cuáles son las propuestas de los potenciales candidatos, sino que estamos viendo cómo hablan, qué errores cometen. Sí, bueno, es verdad que desde la cuenta de maestranza nos hemos burlado de algunas presentaciones de estos candidatos o precandidatos, pero lo hacemos con la intención de reflejar que esta gente está hablando de cosas, pero no está proponiendo un plan país. No hay una estrategia que desarrolla Venezuela por lo menos en 30 años. Y eso es preocupante porque vamos a seguir votando por una cara o vamos a seguir votando en contra. Pero nunca vamos, nunca vamos al camino que nos lleve a entender que la política se basa en el desarrollo sostenible y sostenido de un país. Es decir, que haya una propuesta, un plan, un proyecto, una meta y que esas metas se cumplan objetivos en corto, mediano y largo plazo. Esas propuestas no hay. En cambio buscamos a alguien que no, que él sabe hablar, él fue militar, él tiene la experiencia, él trabajó, él hizo, pero no estamos buscando ni exigiendo un plan país en el que podamos sentarnos a revisar y determinar si realmente es viable o no, o si se apega a lo que nosotros queremos como ciudadanos. Y eso es preocupante. Entonces, para mí, como conclusión de este primer episodio de la segunda temporada de Maestranza, es necesario entender que hay que cambiar la mentalidad y no es fácil hacer esto. Esto no es sencillo. Yo creo que lo primero que debemos hacer, el primer pasito que debemos dar es comenzar a exigirle al liderazgo político que nos muestren cuál es el plan, cuál es el proyecto, cuál es la propuesta al futuro del país y basándonos en eso, comenzar a buscar los cambios que queremos y el desarrollo que queremos. Para esto hay que preparar a los jóvenes que van a tomar las riendas del país en el futuro próximo. Es decir, hay que cambiar la forma de enseñar las materias sociales y dejar de lado la historia presidencialista y convertir la historia de Venezuela en una historia cultural, en una historia de población, en una historia social que haga entender que nosotros hemos evolucionado, que la tecnología ha cambiado y que nos ha llevado a el lugar en el que estamos hoy en día.
que sí, que hay una fuerte influencia en la gente que está en los cargos, en los poderes públicos, pero que no son los determinantes, sino somos nosotros, los ciudadanos, quienes podemos decidir el destino de nuestra nación, de nuestro país y de nuestro estado. Ese creo yo que es lo más adecuado para comenzar a cambiar, porque no podemos exigir cambios en la escala del gobierno, a nivel de Estado, si nosotros como nación que formamos parte de un Estado no hacemos damos el primer paso para esto, ¿no? Me despido por este primer episodio. Vamos a continuar semanalmente emitiendo capítulos de maestranza. Por favor, recuerden seguirme en @maestranza.ja. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, en todos los canales o en cualquiera de los streaming que ustedes utilicen para podcast. Pero recuerden suscribirse a mi red social para que estén al día sobre el contenido que vamos a ir lanzando poco a poco. Agradecerles el apoyo que han tenido a lo largo de este tiempo de maestranza, los más de 3,000 seguidores que tengo en Instagram. Es para mí un sueño hecho realidad poder conversar, poder tener una ventana en la cual hay un intercambio con ustedes, y para mí es importantísimo estar siempre aumentando esta comunidad que es bien exigente, que es muy intelectual y que además, como les dije al principio, le gusta estar informada y tener el fundamento, sobre todo para poder aportar y poder desarrollar a Venezuela o a cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente. Arrancó la segunda temporada de Maestranza. Hay muy buen contenido, hay muy buenas cosas que vienen en camino. Así que los espero. Nos vemos en la próxima.